En Burkittsville, Maryland, hay una historia que nunca dejó de repetirse, aunque los más jóvenes pretendan olvidarla o reírse de ella. Hablan de la bruja de Blair, un nombre que evitan pronunciar de noche, porque aseguran que basta con nombrarla para que la niebla del bosque se espese y los susurros regresen. No es solo un mito rural, hay demasiados testimonios, demasiadas desapariciones y demasiadas coincidencias a lo largo de los siglos como para descartar que algo oscuro sigue acechando en las colinas negras que rodean el pueblo. Todo comenzó, según los registros más antiguos, en 1785, en el pueblo de Blair, que más tarde se convertiría en Burkittsville, condenó al exilio a una mujer llamada Ellie Kedward, acusada de brujería tras engañar a varios niños para que la siguieran a su casa. Los pequeños regresaron enfermos, hablando de agujas, sangre y símbolos extraños que ella les obligaba a besar. El pueblo, enardecido por el pánico, decidió atarla a un carro y abandonarla en pleno bosque, con las manos y los pies amarrados, para que el invierno la matara lentamente. Se creía que nadie podía sobrevivir a esa condena, pero la primavera siguiente, los niños comenzaron a desaparecer. Primero fue uno, luego dos más, hasta que casi la mitad de los pequeños del pueblo desaparecieron en un solo mes. Los habitantes, aterrorizados, huyeron y juraron jamás volver. Ese fue solo el inicio. Décadas después, quienes se atrevieron a repoblar la zona encontraron señales inquietantes. Los niños desaparecían en circunstancias extrañas, dejando atrás pequeñas huellas que se perdían en el bosque, marcas en los árboles que parecían garras y un silencio espeso en las noches de luna nueva. Algunos cazadores hablaban de haber visto figuras encorvadas entre los troncos, altos como hombres, pero más delgados, con movimientos imposibles. Otros decían escuchar un llanto débil, infantil, que siempre terminaba en un grito sofocado. En 1825, varios niños relataron lo mismo aún. Una mujer alta, cubierta de harapos, que los observaba desde el borde del bosque. Nunca corría, nunca hablaba, pero su presencia era constante, como si esperara el momento exacto para llamarles con un gesto de su mano esquelética. Algunos de esos niños desaparecieron semanas después. A ninguno volvió. A finales del siglo XIX ocurrió uno de los episodios más macabros y documentados. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en lo profundo del bosque, fue arrestado tras confesar haber secuestrado y asesinado a 7 niños. Cuando lo capturaron, dijo que no actuaba por voluntad propia, sino que una voz femenina le ordenaba hacerlo. Hablaba de una presencia que lo observaba desde las esquinas, de ojos brillando en la oscuridad, de cantos que no podía ignorar. Lo más perturbador fue lo que los agentes encontraron en su cabaña: figuras de palo colgando de cada viga, símbolos tallados en la madera y restos óseos enterrados en el suelo. Parr fue ahorcado, pero antes de morir gritó que ella seguía allí, que nunca lo dejaría en paz, que la mujer del bosque lo había elegido y ahora buscaría a otro. Con el tiempo, la historia fue disfrazada de mito, un cuento para asustar a los niños desobedientes. Pero siempre que un niño desaparecía en Burkittsville, siempre que alguien se perdía en los bosques de Black Hills, los más ancianos recordaban las mismas palabras: a la bruja había reclamado otra víctima. Lo más inquietante son los detalles que se repiten en cada generación. Detalles imposibles de inventar, porque siempre son los mismos, incluso cuando quienes los cuentan no se conocen entre sí. Hablan de piedras perfectamente apiladas alrededor de los campamentos, como pequeños altares. Hablan de figuras hechas con ramas, torcidas, con forma humana, colgando de los árboles en silencio absoluto. Hablan de voces susurrando nombres, de pasos que rodean las tiendas en la madrugada, aunque no haya huellas en el suelo. En 1940, un grupo de niños desapareció durante varias semanas. Cuando por fin los encontraron, estaban vivos, pero en estado de shock. No recordaban cómo habían llegado hasta una cueva en medio del bosque, ni cuánto tiempo habían estado allí. Lo único que repetían una y otra vez era que ella los había mantenido despiertos, que no dejaba que cerraran los ojos, y que cuando alguno intentaba dormir, la bruja lo ponía de pie frente a la pared castigado hasta que se desmayaba. Ninguno de esos niños volvió a ser el mismo. Todos murieron jóvenes, consumidos por una especie de agotamiento inexplicable,
como si nunca hubieran recuperado el sueño perdido en aquellos días. En los años 70, algunos excursionistas afirmaron haber encontrado la choza de Parr abandonada. Dentro había símbolos extraños pintados con lo que parecía sangre seca y un olor a hierro que nunca se fue de sus ropas. Lo más perturbador fue lo que encontraron bajo las tablas del suelo, restos óseos diminutos, junto a mechones de cabello cuidadosamente trenzados. Quienes entraron juraron haber escuchado un murmullo constante, un lamento femenino que salía de las paredes. Cuando intentaron regresar, se perdieron durante horas, incapaces de encontrar el camino, aunque conocían bien la zona. Uno de ellos desapareció para siempre. Los registros modernos están llenos de desapariciones inexplicables en cazadores que nunca regresan. Excursionistas cuyos campamentos se encuentran intactos pero vacíos, mochilas abandonadas junto a árboles con marcas extrañas, y siempre, en cada caso, la misma señalan las figuras de ramas, colgadas como advertencia. Lo más terrible es lo que algunos vecinos de Burkittsville dicen haber visto en los últimos años. Hay quienes aseguran que, en noches de luna llena, se distinguen siluetas en la colina más alta, no una, sino varias figuras delgadas, de brazos larguísimos, observando en silencio, como si ya no fuera solo él y Kedward, sino los niños y los hombres que alguna vez atrapó, ahora convertidos en parte de su maldición, prolongaciones de su voluntad. Otros dicen que en ciertas madrugadas la niebla baja del bosque y con ella llega un olor penetrante a hierro oxidado. Y si alguien escucha atentamente, jura oír una nana, una voz grave y rota cantando para niños que nunca despiertan. Las familias del pueblo han aprendido a no hablar del tema en público. Prefieren cerrar las puertas, sellar las ventanas y no dejar que sus hijos se acerquen a los límites del bosque. Pero hay una costumbre que nunca han abandonado. Cada cierto tiempo, cuando la niebla es más espesa y los perros aúllan sin razón, los padres colocan piedras en los alféizares de las ventanas como pequeños montículos, con la esperanza de que la bruja las confunda con ofrendas y no entre esa noche a llevarse a alguien. Quienes investigan la leyenda dicen que la bruja de Blair no mata de inmediato. Se lleva a los niños, los mantiene despiertos, los consume poco a poco hasta que sus cuerpos ya no son suyos, hasta que se convierten en parte de su cortejo espectral. Los convierte en ojos en la niebla, en manos invisibles que arrastran ramas y piedras, en voces que susurran desde los árboles. Por eso los excursionistas dicen escuchar pasos y risas infantiles cuando caminan solos. No son ecos ni ilusiones, son los niños perdidos, condenados a repetir eternamente la llamada que atrae a nuevas víctimas. Nadie sabe dónde termina el bosque de Black Hills. Algunos aseguran que, si caminas lo suficiente, llegas de nuevo al mismo lugar en círculos interminables. Otros dicen que el bosque se expande y se contrae como un ser vivo, atrapando a quienes se adentran demasiado. Lo único seguro es que los que entran en él rara vez regresan. Why si regresan? Ya no son los mismos. Los más ancianos aconsejan nunca mirar atrás si escuchas tu nombre susurrado entre los árboles. Nunca responder a una voz conocida en medio del bosque. Nunca seguir un llanto infantil que provenga de la niebla. Porque la bruja de Blair no se muestra de golpe, te desgasta, te rodea, te rompe por dentro antes de reclamar lo que es suyo. Y cuando finalmente aparece, no lo hace como una mujer, sino como una sombra que lo ocupa. Todo un vacío que arranca la voluntad, una oscuridad que se mete en tu piel y en tus pensamientos hasta que ya no eres tú. En Burkittsville, los niños siguen creciendo con la misma advertencia a no entrar nunca al bosque, no jugar cerca de la colina, no salir cuando la niebla cubre las casas. Y aunque muchos se burlan, todos saben que basta con un descuido, una sola mirada equivocada, una noche demasiado silenciosa para que la bruja de Blair vuelva a reclamar lo que juró siglos atrás. Porque su condena nunca se rompió, porque su hambre nunca cesó, porque en el corazón del bosque todavía arde el eco de una hoguera que jamás terminó de apagarse.